¿por qué se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Usted y yo sabemos que David no era perfecto. Realmente él cometió pecados graves como todos nosotros los cometemos. Era una persona normal en el sentido de afectada por el pecado, pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 132 nos da la respuesta. David tenía en su corazón algo que estaba en el corazón de Dios y era el celo por su templo y por su arca. David había propuesto en su corazón que él y su descendencia le querían construir un templo al Señor para que ahí habitara en el centro de ese lugar el arca del pacto. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Así que podríamos decir que David tenía un anhelo en su corazón, un celo en su corazón, porque la presencia de Dios estuviera con ellos. El rey Saúl, su antecesor, había sido descuidado en ese sentido. Había descuidado por completo el arca del Señor. Era como que no le importaba tomar en cuenta a Dios o que Dios fuera el centro de su vida. Ahora, cuando usted y yo entendemos que el arca del pacto representa a Cristo, vemos lo precioso del anhelo de David, que Cristo sea el centro de su vida y de su nación, que Cristo sea el centro de su reinado. Por eso se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Miren nada más el Salmo 32, cómo había ese deseo en el corazón de David. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Y por qué estaba afligido? De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David quería construirle templo al Señor y poder introducir ahí el arca. Ahora, el arca representa a Cristo y aquí hay una pequeña profecía. Miren nada más en el versículo 6, he aquí en Efrata lo oímos. Efrata es Belén, que es donde nació nuestro Señor Jesús. En Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. El Señor va a ser hallado en Belén Efrata. Claro, David había vivido también en Belén en sus días de su juventud, pero aquí se puede tomar como una profecía que Jesús iba a nacer en Belén. Ahora, en realidad no fue David el que construyó el templo, sino un hijo de David, Salomón. Él construyó el templo y miren la oración que hace David pidiendo que el Señor respalde ese templo de Salomón, que el Señor entre a morar en ese lugar que han preparado para él. Versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ahí está Cristo. Cristo es representado en el arca. Así rápidamente, mire cómo el arca representa a Cristo. Está hecha de madera, eso representa la humanidad del Señor. Está cubierta de oro, eso representa la divinidad del Señor. Cristo 100% hombre, 100% Dios. Adentro contiene elementos que representan el pecado de la humanidad, las tablas de la ley que el hombre no cumple, la vara de Aarón que representa la rebeldía del hombre contra el sumo sacerdote, las urnas con el maná que representan la murmuración cuando el hombre se quejó del pan que descendió del cielo. Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. El arca cubierta por una tapadera llamada propiciatorio, y ese propiciatorio es salpicado con la sangre. Cuando el Padre nos mira, Él no ve nuestro pecado está cubierto por la sangre de Cristo. Así que este celo de David por el arca, y que el arca tuviera un lugar central en Jerusalén, es lo que lo hace un hombre conforme al corazón de Dios. Y David oraba: Señor, te pido que tú entres a morar, no desprecies este templo que te ha hecho Salomón mi hijo. Mire cómo dice el versículo 9, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Hoy usted y yo, los creyentes, somos los sacerdotes, somos los santos del Señor, hemos sido vestidos de justicia por la obra de Cristo y nos regocijamos en Él. Mire la promesa de que un hijo de David se iba a sentar en el trono celestial. Dice el 11, en verdad juró Jehová a David, no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. En el plano inmediato es Salomón, descendiente de David, que se iba a sentar en el trono, pero sabemos que el verdadero cumplimiento del Salmo 132, ese hijo de David que se sienta en el trono, es Cristo. El que tiene que tener el lugar central en la iglesia y en nuestro corazón es Cristo. Esa arca del pacto que lleva nuestros pecados y que tiene la presencia de Dios es Cristo Jesús.
Hoy usted y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quiere ser un cristiano conforme al corazón de Dios? Procure que Cristo sea el centro, que Cristo sea el centro en tu vida, que Cristo sea el centro en tu iglesia. Si eres pastor, que Cristo sea el centro de tu predicación. Un pastor conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Ese celo, ese deseo, que Cristo sea el centro y nada más. Ahora, del 12 en adelante, comienza a hablar de la iglesia. Mire proféticamente cómo se habla de la iglesia. Dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Dice la palabra que gracias a Cristo, usted y yo somos hijos de Dios y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso quiere decir que reinamos con Cristo. Así dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que reinarán en vida los que reciben abundancia de gracia y del don de justicia, que somos los hijos de Dios. Mira las profecías sobre la iglesia, versículo 13. Jehová ha elegido a Sión, ahí está la iglesia, la quiso por habitación para sí. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Cristo habita en su iglesia, ese es su verdadero templo. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Mire cómo habla el Señor de su iglesia. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. En la iglesia somos provistos, en la iglesia se nos sacia de la palabra de vida. Vestiré de salvación a sus sacerdotes, sus santos darán voces de júbilo. Ahí alabamos al Señor, ahí Él nos salva y nos viste con su justicia. Haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. El poder de Cristo se manifiesta en la iglesia. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Cristo y su iglesia no podrán ser derrotados. Los enemigos del Señor serán derrotados, pero Cristo y su iglesia prosperarán. El mensaje de hoy es sencillo. ¿Quiere ser un cristiano conforme al corazón de Dios? Procure que Cristo sea el centro en su vida. Medite diariamente en Él. Siga oyendo mensajes que le hablen de Jesús. Vaya a la Biblia con el deseo de encontrar a Cristo en sus páginas. Hable con Él y practique su presencia. Practique la adoración, la alabanza, el servicio. Que todo lo que hagamos sea hecho para el Señor. Su trabajo secular, su familia, su matrimonio, la crianza de los hijos. Busque siempre darle a Él la gloria y la honra. Repose diariamente en su gracia y en sus promesas. Y haga de Cristo el centro de su vida.